El aire frío del despacho de don Joaquín Ferrer se movía con la precisión de un halcón sobre su presa, un zumbido apenas perceptible que acompañaba el silencio pulcro de las mañanas. Desde el piso 25 de la Torre Panorama, en el corazón financiero de Madrid, la ciudad se extendía a sus pies como una alfombra gris y caótica, una visión que Joaquín observaba con la satisfacción de un conquistador. 35 años, un rostro afilado por la ambición y los sacrificios, y una fortuna que ascendía a los cielos, construida ladrillo a ladrillo con el Grupo Ferrer, su imperio de construcción e inversión inmobiliaria. Joaquín se movía con la precisión de un depredador, su traje de lana fría, un impecable Hermenegildo Zegna hecho a medida, ceñido a su figura atlética, sus zapatos italianos sin una mota de polvo. Hoy, la luz invernal de Madrid se filtraba por los ventanales blindados, revelando el brillo pulido de su escritorio de ébano y los lomos dorados de los volúmenes de economía y finanzas que adornaban sus estanterías. Ajustó los gemelos de oro blanco en sus puños, el metal frío y pesado contra su piel, un recordatorio constante de su estatus. La fragancia de su colonia, una esencia exclusiva con toques de cuero y roble, flotaba en el aire, una barrera invisible que lo aislaba del ruido y el caos del mundo exterior, un mundo que él controlaba desde su torre de marfil. En su mesa de mármol de Carrara, su smartphone de última generación, de un negro obsidiana, vibró con una notificación de millones de euros, la confirmación de una transacción exitosa que cimentaba aún más su poder. «Señorita García», dijo su voz, pulcra y sin emoción, al intercomunicador, el sonido apenas un susurro metálico que se perdía en la vasta oficina. «Confirme mi cena con el ministro para las 9. El dossier de la inversión en Lisboa debe estar en mi maletín. Y no quiero interrupciones. La eficiencia es el único credo en este negocio. Cada minuto cuenta». La señorita García, su asistente personal, una mujer eficiente de unos 30 años, respondió con la diligencia de quien conoce la inflexible rutina de su jefe. Su voz clara y sin tartamudeos, sin atreverse a mostrar ni una pizca de disconformidad. Joaquín colgó, y el silencio volvió a instalarse, roto solo por el suave zumbido del aire acondicionado, que mantenía la temperatura en un frío ideal, como el de una sala de operaciones. Su mirada se perdió en el horizonte, en las cimas de los rascacielos que su propia empresa había erigido, monumentos a su control, a su ascendencia. Un vacío, vasto y helado, se alojaba en su pecho, justo detrás de su esternón, un hueco que ninguna fortuna, ningún logro, ninguna adquisición podía llenar. La soledad para Joaquín no era un estado, era una compañera constante, un precio pagado por una vida dedicada al trabajo, por un pasado que había borrado meticulosamente, una decisión que, cada día, lo carcomía desde dentro, recordándole una sensibilidad que había sepultado bajo capas de ambición y pragmatismo. Los millones en su cuenta, el poder en sus manos, todo se sentía hueco, una melodía sin alma en las vastas y vacías habitaciones de su vida. Había sacrificado el calor humano por la fría lógica de los negocios, la conexión por la conveniencia, y ahora, al mirarse en el reflejo pulido del ventanal, veía a un hombre que lo tenía todo, y al mismo tiempo no tenía nada. Una melancolía que no podía nombrar se aferraba a él, una tristeza tan arraigada que se había vuelto parte de su arquitectura interna, una sombra de un pasado donde, quizás el dinero, no era el único Dios. ¿De qué sirve todo esto?, pensó Joaquín, mientras el sol comenzaba a proyectar sombras largas sobre su rostro inmaculado. Esta torre de cristal y acero que he levantado, ¿es mi triunfo o mi prisión? Cada día subo más alto, pero la vista desde aquí es solo de más soledad. Mi padre estaría orgulloso, sin duda, pero yo no siento nada. Solo el incesante tic-tac del tiempo que se va, y una pregunta recurrente: ¿para qué?
¿Para qué acumular tanto si no hay nadie con quien compartirlo? Nadie que lo valore más allá de su valor monetario. La única compañía son los números en la pantalla, las transacciones que me definen. Es una vida estéril, tan fría como el aire de este penthouse, la herencia de mi tío Rodrigo, una fantasía, una extravagancia que afortunadamente pude sortear. Nunca entendí su obsesión con el arte, con la gente común. Él era la oveja negra, el soñador. Yo soy el pragmático, el que construyó de verdad. En el bolsillo interior de su chaqueta, su mano se aferró inconscientemente a un pequeño pisapapeles de mármol con una pequeña inscripción, un objeto que, a pesar de sus esfuerzos, le recordaba a su tío y su excéntrico gusto por lo antiguo y lo olvidado. En el corazón del bullicioso barrio de Lavapiés, a años luz de los relucientes penthouses de Polanco, la vida de Clara Solís era un tapiz de realidades crudas y sueños aferrados con fuerza. 24 años, el rostro enmarcado por una mata de cabello castaño rojizo y rizado. Sus manos, aunque marcadas por años de trabajo ocasional, se movían con la agilidad de quien está acostumbrado a resolver problemas con ingenio y escasos recursos. Su pequeño apartamento, apenas un puñado de habitaciones que compartía con su abuela, doña Isabel, una mujer de 82 años con ojos cansados pero llenos de vida y una sonrisa dulce, olía a estofado de lentejas, a humedad de la ropa tendida y a la tenue fragancia de los viejos libros de arte que atesoraba. Los muebles eran de segunda mano, rescatados de mercadillos o donados por vecinos, pero cada objeto tenía una historia, un recuerdo, un pedazo de la vida que había construido con esfuerzo y sacrificio. Aquella mañana, el aire de su pequeño cuarto olía a pintura al óleo y a la promesa incierta de un nuevo día. Los primeros rayos del sol se colaban por la única ventana, iluminando con generosidad los lienzos a medio pintar y los bocetos de rostros anónimos que Clara había capturado en su cuaderno. Acababa de terminar un turno de noche en un bar, sus pies cansados pero el espíritu indomable. Su mochila, raída y con los cierres casi rotos, contenía sus apuntes y el modesto celular que le permitía mantenerse conectada con su mundo. La razón principal de su incansable lucha era su abuela. Doña Isabel padecía un glaucoma avanzado que amenazaba con robarle la vista por completo, y los costosos tratamientos y las visitas a especialistas eran una carga económica casi insostenible. Clara había prometido que la medicina, que la vida, le darían una oportunidad. Cada euro que ganaba iba destinado a sus estudios de historia del arte en la universidad pública y, en su mayor parte, a los tratamientos de su abuela, terapias que apenas eran paliativas, pero que le daban esperanza. No había lujos, solo la necesidad apremiante. Pero en cada sonrisa de doña Isabel, en cada pequeña mejora en su visión, había un propósito, una certeza, una satisfacción profunda que el dinero nunca podría comprar. Su vocación no era solo estudiar, era una misión forjada a partir de la adversidad, ladrillo a doloroso ladrillo. Había convertido la dificultad en motor, en una fuerza imparable para cuidar, para ser la diferencia en sus vidas. Recordaba a sus padres, fallecidos en un accidente de tráfico años atrás, y la promesa que les había hecho: cuidar de su abuela y construir un futuro digno. Esa promesa era su brújula, su motor, la razón de su incansable entrega. En el mercadillo de El Rastro, un bullicioso laberinto de objetos viejos y nuevas historias, Clara solía buscar inspiración para sus obras y, a veces, algún pequeño tesoro. Hoy, mientras esquivaba a la multitud y el penetrante olor a polvo y a fritura, vio a un niño intentando vender un pequeño dibujo mal hecho por unas monedas, mientras su madre, una mujer de rostro surcado por las preocupaciones, hablaba en voz baja con un vendedor. Clara, sin dudar, se acercó al niño, su mano suave y cálida tomando el dibujo. «Es muy bonito»,
dijo con una sonrisa amable que iluminó su rostro cansado, su voz suave y paternal. Le compró el dibujo por unas cuantas monedas, más de lo que valía, pero el brillo en los ojos del niño y el alivio en el rostro de la madre fueron la única recompensa que Clara necesitaba. Era la pureza de su corazón, su genuina empatía, lo que la definía, lo que la diferenciaba de tantos otros que solo pensaban en sí mismos. He llegado hasta aquí, pensó Clara, un suave suspiro escapando de sus labios mientras regresaba a casa con el dibujo del niño, tan lejos de aquella niña asustada que perdió a sus padres. La vida no ha sido fácil, pero la fe y la belleza del arte han sido mi refugio. Mi abuela me da la fuerza para seguir adelante. Su sonrisa es mi combustible, y aunque el camino es largo y lleno de obstáculos, no me detendré. Mi sueño de ser historiadora del arte no es solo para mí, es para ella, para darle la vida que merece, una vida sin dolor, sin carencias. Quizás un día podré comprarle las medicinas que realmente necesita, las que están fuera de nuestro alcance, y entonces veré su sonrisa sin sombras. Eso será mi verdadero éxito. En el bolsillo de su chaqueta, un pequeño boleto de lotería, comprado con las últimas monedas, era su amuleto, el símbolo de su esperanza inquebrantable en un golpe de suerte. El destino, caprichoso y cruel, tejió sus hilos aquella tarde en el bullicioso mercadillo de El Rastro, un laberinto de objetos viejos y nuevas historias, donde el olor a polvo y a fritura se mezclaba con el murmullo constante de los vendedores y el ir y venir de la multitud. Clara Solís, con sus últimos euros en el bolsillo, buscando algún objeto curioso o una pieza de arte olvidada que pudiera inspirar sus bocetos, se detuvo frente a un puesto desordenado. Entre cachivaches y baratijas, sus ojos se posaron en un cuadro. Era un retrato antiguo, de tamaño mediano, con un marco de madera oscura y pesada, visiblemente deteriorado por el tiempo. La pintura en sí no era particularmente notable. Un retrato de un hombre mayor, de unos 60 o 70 años, con ojos penetrantes y una expresión enigmática, con una extraña melancolía que parecía asomar detrás de la rigidez de la pose. Los colores estaban apagados, la superficie cubierta por una capa de suciedad y barniz craquelado. Para la mayoría, hubiera sido una pieza sin valor, pero para Clara, que tenía un ojo innato para lo que otros ignoraban, había algo en esa mirada, una historia no contada. El vendedor, un hombre grueso y aburrido, mascando un cigarrillo, apenas levantó la vista. «¿Cuánto por el cuadro viejo?», preguntó Clara, su voz suave. «5 euros. Tómalo o déjalo. Es solo un trasto». El precio era ridículo, pero Clara apenas tenía esa cantidad. El aire estaba cargado con el sonido de las conversaciones de los transeúntes y el incesante bullicio del mercadillo. Sintió el frío y áspero tacto del marco en sus dedos al levantarlo, una sensación de familiaridad que la extrañó. «Me lo llevo», dijo, entregando el billete arrugado. Lo envolvió en un viejo periódico y se lo llevó a su pequeño apartamento, el olor a papel viejo y a barniz rancio impregnando su ropa. De regreso en su apartamento, Clara dejó el cuadro en el suelo de su pequeño cuarto, junto a sus lienzos. La luz tenue de la bombilla de su lámpara de estudio no lograba disipar la melancolía que parecía emanar del retrato. «Parece que le falta un poco de vida, ¿verdad, abuela?», dijo Clara a doña Isabel, quien, con su visión ya deteriorada, apenas distinguía la forma del cuadro. «Tiene unos ojos muy intensos, mi niña, como si escondiera un secreto». Las palabras de su abuela resonaron en Clara. Con un paño húmedo y un poco de jabón suave, Clara comenzó a limpiar la superficie del lienzo, tratando de eliminar décadas de mugre. Mientras lo hacía, notó que el marco era inusualmente grueso y pesado. Siguiendo una intuición, pasó sus dedos por el reverso. Había un pequeño compartimento secreto, apenas visible, sujetado por unos diminutos clavos. Sus manos, temblorosas por la emoción,
encontraron una pequeña palanca oculta. Con un clic suave, el compartimento se abrió. El sonido fue apenas un susurro, pero para Clara resonó como un trueno. Dentro, envuelto en un papel de seda amarillento, había un sobre sellado. La curiosidad la carcomía, pero una extraña reverencia la detuvo por un momento. El papel era antiguo, el sello, descolorido. Un olor a papel viejo y a encierro, como el de un libro que ha estado olvidado durante siglos, llenó el aire de la pequeña habitación. Con el corazón latiéndole desbocado, Clara rompió el sello. Dentro había una carta manuscrita, de puño y letra del hombre del retrato, y un documento legal. La carta comenzaba: «A quien encuentre esto, mi nombre es Rodrigo Ferrer, y si lees esto, significa que mis herederos legales no lograron encontrar mi verdadero deseo». Clara sintió que el aire le faltaba. ¿Rodrigo Ferrer? Ese nombre le sonaba extrañamente familiar. Siguió leyendo. La carta explicaba que don Rodrigo, cansado de la avaricia y la frialdad de su familia, especialmente de su sobrino, Joaquín Ferrer, había decidido dejar su vasta fortuna y el control de su corporación, el Grupo Ferrer, a alguien que valorara la honestidad, el arte y la bondad, valores que él había buscado toda su vida. El documento adjunto era un testamento formal, detallado y legalmente vinculante, fechado hacía más de 10 años. Establecía que el Grupo Ferrer y todos sus activos serían transferidos a la persona que encontrara ese testamento oculto en el retrato, siempre y cuando demostrara ser digna de tal responsabilidad, siguiendo una serie de indicaciones más detalladas en el documento legal que Clara apenas pudo comprender en ese momento. Los ojos de Clara recorrieron las cifras y los nombres de las propiedades y las empresas. El Grupo Ferrer. La misma corporación que veía en los anuncios por toda la ciudad, el imperio de la construcción que dominaba Madrid. Su mente luchó por asimilar la información. De ser una estudiante pobre, luchando por pagar la medicina de su abuela, acababa de convertirse, potencialmente, en la dueña de una de las corporaciones más grandes de España. La luz de la bombilla de su cuarto parpadeó, como si la realidad misma estuviera titubeando. El silencio en la habitación, antes acogedor, se volvió abrumador, cargado con el peso de lo inimaginable. La vieja llave que usaba para abrir la puerta de su apartamento, en el bolsillo de su chaqueta, de repente se sintió insignificante. En el rutilante despacho de don Joaquín Ferrer, el aroma a cuero y éxito se sentía, por primera vez, agrio. La noticia de la existencia de un testamento, oculto, descubierto por una desconocida, había llegado a él como un golpe bajo, filtrada por algún abogado del bufete que había contactado Clara. Joaquín, con su rostro habitualmente impasible, estaba pálido, sus ojos inyectados en sangre. El pisapapeles de mármol que le recordaba a su tío, ahora un peso molesto en su mano, parecía burlarse de su control. «¡Imposible!», bramó su mente, mientras las llamadas de sus abogados se sucedían en su smartphone. «Esto debe ser un engaño, una estafa. Mi tío Rodrigo era un excéntrico, sí, pero no un demente. Él sabía que yo era su único heredero, el único capaz de manejar este imperio. La rabia lo carcomía. Había trabajado toda su vida para esto, había sacrificado su juventud, sus relaciones, su propia felicidad para construir el Grupo Ferrer a la imagen de su visión. Y ahora, una don nadie, una buscadora de tesoros de mercadillo, aparecía de la nada con un papel viejo que amenazaba con arrebatarle todo. El primer encuentro con Clara se llevó a cabo en la elegante y fría oficina del bufete de abogados que la representaba, un lugar donde el olor a papel nuevo y a café se mezclaba con la tensión que llenaba el aire. Clara, vestida con su mejor ropa, pero con el mismo nerviosismo que don Joaquín, se sentó frente a él, acompañada por Elena Ríos, una joven abogada idealista y combativa que había tomado su caso pro bono, fascinada por la historia. Elena, con su melena morena y sus ojos llenos de fuego,
era un contraste con la fría elegancia de Joaquín. Joaquín entró a la sala. Su mirada de halcón se posó en Clara, escrutándola con desdén. Ella, por su parte, sintió un escalofrío al verlo. El mismo hombre de las fotos de los periódicos, pero en persona, mucho más imponente. Su aura de poder casi palpable. «Este es el hombre al que debo enfrentarme», pensó Clara, sus manos apretadas bajo la mesa, el tacto del boleto de lotería en su bolsillo, un recordatorio de la fragilidad de su buena suerte. «Señorita Solís», dijo Joaquín, su voz, fría y cortante, resonando en la sala. «Dejémonos de juegos. Sé lo que está intentando. Una estafa elaborada. Dígame su precio. ¿Cuánto quiere para desaparecer con ese documento falso?» Sus palabras eran un golpe, un intento de intimidación. Clara sintió el rubor subir por su cuello, pero la indignación la impulsó a responder. «No es un documento falso, señor Ferrer. Es el testamento de don Rodrigo. Y no estoy intentando ninguna estafa. Solo busco justicia». Elena intervino, su voz firme. «El testamento ha sido verificado. Es totalmente legal. Mi cliente, Clara Solís, es la legítima heredera del grupo Ferrer». Joaquín se levantó de golpe, su silla rasgando el suelo con un sonido estridente. «Esto es ridículo. No permitiré que una aventurera sin experiencia dirija mi corporación. Lucharé hasta el último centavo para demostrar que esto es una aberración. Usted no sabe nada de negocios, señorita Solís, nada de lo que significa dirigir un imperio. Usted no está a mi nivel». Sus palabras, aunque hirientes, revelaban su miedo, su terror a perder el control. Clara lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de indignación y una incipiente determinación. La arrogancia de Joaquín era palpable, el aroma a colonia cara y a ira llenaba el aire. ¿Su nivel? Él no sabe nada de mi vida, de mi lucha, de la honestidad que me ha traído hasta aquí. Es un hombre vacío, a pesar de todo su dinero. Quizás mi tío lo vio. El pisapapeles de mármol en el bolsillo de Joaquín se sentía como un peso. ¿Podría ser esto un plan de mi tío Rodrigo para atormentarme desde la tumba? ¿Para demostrarme que yo no era digno de su legado? Él siempre me vio como un ambicioso sin escrúpulos, y ahora esta joven, con su falsa inocencia, es su instrumento. No, no lo permitiré. Ella no sabe el monstruo que ha despertado. El encuentro terminó en una declaración de guerra. La batalla legal entre don Joaquín Ferrer y Clara Solís se convirtió en la comidilla de los círculos empresariales y en el centro de atención de los medios de comunicación en España. El olor a tinta de los documentos legales y a desesperación llenaba los despachos de abogados. Los titulares de los periódicos eran sensacionalistas. La cenicienta del rastro contra el imperio Ferrer. Un testamento enigmático desafía a un magnate. Joaquín, obsesionado con destruir la credibilidad de Clara, contrató a los mejores detectives para investigar su pasado, buscando cualquier mancha, cualquier debilidad. Intentó retratarla como una oportunista, una manipuladora, una cazafortunas sin escrúpulos. Gastó millones en la campaña de desprestigio, pero la honestidad de Clara y la defensa apasionada de Elena Ríos, su abogada, resistieron los ataques. El pisapapeles de mármol en su escritorio de ébano se sentía cada vez más pesado, un recordatorio constante de la lucha que lo consumía. Mientras tanto, en el grupo Ferrer, la incertidumbre generada por el pleito sucesorio comenzó a cobrarse su precio. Doña Isabel Mendoza, una veterana miembro de la junta directiva y una aliada silenciosa de don Rodrigo en el pasado, vio su oportunidad de derrocar a Joaquín, a quien siempre había considerado un tirano sin escrúpulos. Isabel, una mujer de unos 60 años, con una elegancia sobria y una mente calculadora, había sido marginada por Joaquín en la dirección de la empresa. Ahora aprovechó el caos para sembrar la discordia.
filtró información a la prensa sobre las supuestas irregularidades financieras del Grupo Ferrer bajo la dirección de Joaquín, magnificando pequeños errores contables y acusándolo de prácticas poco éticas en la gestión de proyectos. El olor a miedo y a traición se cernía sobre los lujosos pasillos de la corporación. Las acciones de Grupo Ferrer comenzaron a caer en picado en la bolsa de valores. La confianza de los inversores se desmoronaba. Grandes proyectos quedaron paralizados y los bancos empezaron a exigir garantías adicionales, una amenaza latente para la liquidez de la empresa. La tensión era tan palpable que los empleados se movían como fantasmas por la oficina, el sonido de sus tecleos ahogado por el ruido de la tormenta que se avecinaba. La situación se volvió insostenible para Clara. Las batallas legales eran un drenaje de energía y de los pocos recursos que tenía. La salud de su abuela, doña Isabel, comenzó a resentirse con el estrés y la publicidad. El glaucoma avanzaba y los médicos recomendaban una operación urgente, pero el costo era exorbitante. El olor a medicamentos en su pequeña casa, mezclado con la tristeza, era cada vez más opresivo. Clara se sentía atrapada entre su derecho a la herencia y la desesperación por su abuela. Un día, Elena, su abogada, la encontró sentada en el suelo de su apartamento, el cuadro de don Rodrigo a su lado, sus ojos fijos en la mirada enigmática del retratado. «Clara, ¿estás bien?», preguntó Elena, su voz suave, con una mezcla de preocupación y agotamiento. «Estoy agotada, Elena, y mi abuela se está poniendo peor. Necesito ese dinero para ella, pero el proceso es tan largo, tan destructivo. Siento que estoy luchando por algo que quizás no quiero y perdiendo lo que realmente me importa». Era su noche oscura del alma. El ambiente de su pequeño apartamento, antes un refugio, ahora se sentía como una prisión. El aroma a pintura al óleo, mezclándose con el olor a desesperación. ¿De qué me sirve todo este dinero, todo este poder, si mi abuela pierde la vista? ¿Si mi alma se corrompe en esta batalla? Tal vez mi tío Rodrigo, con su testamento, no quería darme una fortuna, sino una lección sobre los peligros de la avaricia, del poder sin alma. Joaquín lo perdió todo por eso. ¿Y si yo estoy en el mismo camino? ¿Estoy vendiendo mi alma por una herencia? He olvidado mi arte, mis sueños sencillos. Solo pienso en el dinero. Me estoy convirtiendo en lo que detesto. Mientras tanto, don Joaquín Ferrer también se encontró en su propia noche oscura del alma. La caída del Grupo Ferrer era inminente. Las revelaciones de doña Isabel sobre sus supuestas irregularidades, aunque exageradas, habían sembrado una desconfianza fatal. Los bancos se preparaban para retirarle las líneas de crédito y los accionistas minoritarios planeaban una revuelta para despojarlo de su cargo. El pisapapeles de mármol, ahora un frío recordatorio de su fracaso, se sentía aún más pesado en su mano. Sentado en su despacho, en la oscuridad, las luces de Madrid brillando indiferentes más allá de la ventana, Joaquín se dio cuenta de que lo había perdido todo. Su imperio, su reputación, el respeto de sus compañeros, y todo por su obsesión con el control, por su negativa a aceptar la verdad del testamento de su tío. He fracasado. Mi padre estaría avergonzado. He luchado toda mi vida para no terminar como Rodrigo, el excéntrico, el que murió solo. Pero al final me he convertido en un tirano, en un hombre sin corazón. Y ahora lo pierdo todo. Por mi propia ceguera, por mi orgullo, por mi desprecio hacia una joven que, a pesar de sus carencias, posee una integridad que yo he olvidado. El único consuelo, si es que lo hay, es que al menos la llevaré conmigo a la ruina. Ella también perderá esta herencia que cree que es suya. Eso me da una amarga satisfacción. Pero, ¿es eso suficiente? ¿La venganza compensa el vacío que siento? El frío del mármol bajo sus dedos, el silencio opresivo de su oficina, el aroma a derrota que flotaba en el aire, todo lo envolvía en una desesperación abrumadora.
La confrontación final se cernía sobre ellos, un juicio que no solo decidiría el destino del grupo Ferrer, sino el alma de sus protagonistas. El boleto de lotería que Clara aún guardaba, un símbolo de su pequeña esperanza, de repente se sintió como una burla cruel ante la magnitud de la tragedia que se avecinaba. La sala del tribunal, un lugar solemne donde el aroma a madera vieja y a papel sellado se mezclaba con la tensión de las expectantes miradas, estaba abarrotada hasta el último rincón. Era el día del juicio final, la culminación de meses de batallas legales entre don Joaquín Ferrer y Clara Solís. La luz fría que se colaba por los altos ventanales iluminaba el polvo danzante en el aire y la seriedad de los rostros. Don Joaquín, visiblemente más delgado, con ojeras profundas, ocupaba su asiento junto a sus abogados, su mandíbula tensa. El pisapapeles de mármol, su amuleto, no estaba en su mano. Lo había dejado en su despacho, un símbolo de su derrota ya aceptada. Clara Solís, por su parte, sentada junto a Elena Ríos, su abogada, lucía pálida, pero sus ojos brillaban con una determinación tranquila, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho, el sonido retumbando en sus oídos. El boleto de lotería, que aún llevaba en el bolsillo, le quemaba la palma. El abogado de don Joaquín, un hombre pomposo y elocuente, expuso su caso con vehemencia, intentando desacreditar el testamento y la integridad de Clara. Presentó informes financieros que mostraban la inestabilidad del grupo Ferrer, argumentando que la empresa colapsaría bajo la dirección de una joven sin experiencia. El sudor frío perlaba la frente de don Joaquín. Era su última carta. Cuando llegó el turno de Elena Ríos, ella se levantó con una dignidad silenciosa. No presentó un argumento legal complejo. Simplemente pidió a Clara que testificara. El ambiente se volvió aún más tenso, el silencio tan profundo que el sonido de la propia respiración parecía resonar en la sala. El corazón de Clara martilleaba contra sus costillas. Se levantó, sus piernas temblaban, pero su mirada se encontró con la de don Joaquín, y en ese momento una extraña mezcla de piedad y dolor cruzó sus ojos. «Señorías, y a usted, señor Ferrer», comenzó Clara. Su voz, aunque un poco temblorosa al principio, pronto se llenó de una honestidad cruda que silenció a todos. El aroma a cera pulida y a desesperación llenaba el aire. «He luchado por este testamento no por la fortuna, no por el poder. Lo he hecho porque era la única manera de salvar a mi abuela, doña Isabel, de la ceguera». Su voz se quebró. Las lágrimas asomaron a sus ojos. «Ella está enferma y necesita una operación costosa. Este testamento era mi única esperanza». La verdad de su motivación, tan sencilla y humana, impactó a la sala. Mi tío Rodrigo no lo conocí, pero él fue un hombre que amó el arte, la belleza en lo simple y la bondad. Mi abuela me enseñó lo mismo. Y al leer su testamento, entendí que él buscaba no solo un heredero, sino a alguien que continuara su verdadero legado, la humanidad. Se detuvo, miró a don Joaquín, y en un acto de valentía inesperado, Clara tomó una decisión que lo cambió todo. Su respiración era superficial, sus manos apretadas, pero su convicción era inquebrantable. «Pero he llegado a una conclusión. Esta batalla está destruyendo a mi abuela. Y no quiero que la herencia de don Rodrigo sea la causa de más sufrimiento. Tampoco quiero que el grupo Ferrer se desmorone por una guerra personal. Señor Ferrer, usted ha dedicado su vida a construir esta corporación, por muy equivocados que fueran sus métodos. Es su legado, para bien o para mal. Y yo no quiero este imperio, no a este precio». Un murmullo de asombro recorrió la sala. La jugada era impensable. Don Joaquín la miró. Sus ojos, antes llenos de rabia, ahora se abrieron con una incredulidad atónita. ¿Está renunciando? ¿Después de todo esto? ¿Después de que lo tenía todo ganado?
La voz de Clara, aunque suave, resonaba con la fuerza de un trueno. Renuncio a mi reclamo sobre la corporación. Renuncio al control del grupo Ferrer, bajo una condición. Todos contuvieron la respiración. Que los fondos de la herencia que me corresponden, el capital líquido que menciona el testamento, fuera del control de la corporación, sean destinados a una fundación para el arte, para becar a jóvenes artistas sin recursos, y a una clínica especializada en enfermedades oculares para personas de bajos recursos, como mi abuela. Y que usted, señor Ferrer, dirija esa fundación. Que demuestre que el apellido Ferrer puede construir algo más que edificios, puede construir esperanza. El silencio en la sala era sepulcral, cargado con el peso de la sorpresa y la catarsis. Don Joaquín se levantó lentamente, su rostro pálido, sus ojos fijos en Clara. Había venido a luchar, a destruir, y se encontraba ante un acto de altruismo que lo desarmaba por completo. Ella es la verdadera heredera del espíritu de Rodrigo, no yo. El recuerdo del pisapapeles de mármol, el de su tío, el que había dejado en su despacho, le invadió la mente. Era un símbolo de un legado de amor al arte, algo que él había ignorado toda su vida. La verdad se reveló con la fuerza de una explosión. Don Rodrigo no solo quería castigar a Joaquín por su avaricia, sino que quería darle una lección, una última oportunidad para redimirse, eligiendo a alguien que representara todo lo que él había valorado. Clara era la encarnación de esa lección, de esa bondad que Joaquín había perdido. La confrontación con doña Isabel Mendoza, la miembro de la junta que había intentado sabotear a Joaquín, fue brutal y silenciosa. Al ver la renuncia de Clara y la reacción de Joaquín, doña Isabel intentó intervenir, pero el juez, conmovido por la situación, se lo impidió. Ella, que había jugado en la oscuridad, fue expuesta por la luz de la verdad de Clara. La escena duró lo que pareció una eternidad. El aroma a papel, a desesperación y a una incipiente esperanza se mezclaban en el aire. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de don Joaquín, no de rabia, sino de arrepentimiento, de una profunda tristeza por la vida que había llevado, y de una gratitud abrumadora por la lección que Clara, su inesperada heredera, le había dado. Fue su momento de catarsis, la rendición final de un hombre que, al perder todo lo que creía valioso, descubrió el verdadero significado de la riqueza. Las consecuencias de aquel juicio fueron un torbellino de cambios, un renacer inesperado para todos, especialmente para don Joaquín Ferrer. Marcos Sandoval, el magnate rival, que había asistido al juicio esperando la caída de Joaquín, se retiró humillado al ver la transformación de su adversario y la decisión altruista de Clara. Su reputación como depredador despiadado se vio aún más manchada, y sus ambiciones de expandir su imperio se estancaron. La justicia, a veces, no necesita cadenas, sino la luz de la verdad que expone la oscuridad. El grupo Ferrer, aunque sufrió un breve periodo de incertidumbre por el giro inesperado, pronto floreció bajo la dirección de Joaquín, pero con una visión radicalmente diferente. El aroma a cemento y a ambición desmedida se disipó, reemplazado por la fragancia de los nuevos valores. Joaquín, aún al frente, implementó políticas corporativas con un fuerte enfoque social, invirtiendo en comunidades, desarrollando proyectos sostenibles y transparentes. Mientras tanto, la abuela de Clara, doña Isabel, recibió el tratamiento que necesitaba. La Fundación Rodrigo Ferrer, creada con el capital líquido de la herencia del excéntrico tío, fue establecida. Clara Solís, lejos de los despachos de los altos ejecutivos, se convirtió en la directora de esta fundación. Su apartamento en Lavapiés, aunque seguía siendo modesto, ahora era un bullicioso centro de actividad, con el olor a café y a pintura al óleo, mezclándose con el alegre murmullo de los artistas jóvenes, a quienes becaban, y las risas de los pacientes, que comenzaban a ver la luz en la nueva clínica oftalmológica de la fundación.
El boleto de lotería que Clara había guardado, ahora enmarcado y colgado en su oficina, era un recordatorio silencioso de la pequeña esperanza que se había convertido en un sueño hecho realidad. Un año después de aquel juicio transformador, don Joaquín Ferrer y Clara Solís se encontraron en una de las galerías de arte que la Fundación Rodrigo Ferrer había inaugurado. El ambiente olía a pintura fresca y a barniz, y las paredes exhibían las vibrantes obras de jóvenes talentos becados. Joaquín, con un traje más informal y una sonrisa genuina que nunca antes había visto en su rostro, se movía entre los cuadros, un pisapapeles de mármol, restaurado y pulido, descansando sobre una mesa de exposición, un símbolo de su propia transformación. Clara, radiante, con un sencillo vestido que realzaba su belleza natural, lo saludó con calidez. Su abuela, doña Isabel, ahora con una visión mucho mejor, observaba las pinturas con una alegría palpable. Elena Ríos, la abogada, se había convertido en la mano derecha de Clara en la fundación, su idealismo finalmente encontrando un terreno fértil. Elías Soto, uno de nuestros primeros becarios, ha vendido todas sus obras, Joaquín, dijo Clara, su voz llena de orgullo. El sonido de su risa se mezclaba con el murmullo de la gente. Y la clínica oftalmológica está cambiando vidas. Mi abuela es la prueba viviente. Joaquín asintió, sus ojos fijos en un cuadro abstracto de colores vibrantes. Don Rodrigo estaría orgulloso, más de lo que jamás lo estuvo de mis edificios. Tenía razón, Clara. Él no solo quería dejar una herencia, sino una lección que tardé demasiado en aprender. Se volvió hacia ella, y en sus ojos no había ni una pizca de la frialdad de antaño. Gracias, Clara, por enseñarme que la verdadera riqueza no se mide en millones de euros, sino en la capacidad de construir vidas, de dar esperanza, de encontrar un propósito más allá de la ambición. Me has dado una segunda oportunidad. Clara le sonrió, un vínculo de respeto y admiración mutua que trascendía su pasado de conflicto. La historia de Clara Solís y don Joaquín Ferrer se extendió por Madrid y más allá, convirtiéndose en una leyenda moderna que susurraba sobre el poder transformador de la bondad y la redención. Clara aprendió que la fortuna, en las manos adecuadas, puede ser una herramienta poderosa para el bien, sin corromper el alma. Se mantuvo fiel a sus raíces y a sus valores, demostrando que la verdadera fortaleza reside en la integridad y la empatía, no en el poder o el dinero. Don Joaquín, por su parte, aunque perdió su imperio tal como lo conocía, ganó algo infinitamente más valioso: la paz interior, el respeto de sus pares y, lo más importante, el descubrimiento de su propia humanidad. Su vida, antes una acumulación de ceros en una cuenta bancaria, se transformó en una vida con propósito, dedicada a ayudar a otros. La justicia, a veces, no llega con leyes, sino con una revelación que despierta el alma y cambia el curso de una vida, demostrando que el tesoro más grande no siempre se encuentra en los bancos, sino en los rincones olvidados del corazón.